¿ok? La liberación demanda el perdón de toda culpa. La liberación, ser libre en la cuestión de las demandas del reino, ¿verdad? Demanda que nosotros nos perdonemos. La liberación demanda el perdón de toda culpa. En el altar resolvemos el gran conflicto, ahí en ese altar de bronce. Tan pronto ustedes ya saben, lo hemos visto, lo vimos, ¿verdad? En las imágenes del tabernáculo, hablamos de la cortina. Hablamos de la puerta, tan pronto usted entra por la puerta, se encuentra con ese altar. Y en ese altar es de eso que hemos estado hablando. Por eso es que estos talleres se llaman liberación en el atrio, porque en el atrio resolvemos estos conflictos antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. En el altar es que resolvemos. Sin perdón nunca hubiéramos sido liberados, ¿cierto? Sin perdón, nunca hubiéramos sido liberados. Por eso hemos titulado entonces este taller, pues sin perdón no hay liberación. Toda persona, escuche bien, toda persona que requiera liberación emocional y espiritual tendrá que enfrentar el perdón. Yo quiero ser libre emocionalmente, yo quiero experimentar esa paz, esa libertad, yo quiero experimentar las bendiciones del cielo, yo quiero experimentar no solo libertad emocional, sino también espiritual. Pues la noticia es que la demanda del reino es que tenemos que perdonar. Tendrá que asumir entonces cada uno de nosotros que entramos por la puerta, que entramos por esa puerta, debemos asumir la responsabilidad de perdonar, porque sin perdón no hay liberación. La sangre de un inocente fue derramada en el altar con el único fin de pagar el precio y ser perdonados de toda culpa de pecado. Cristo pagó el precio. Entonces, si Él abrió la puerta y fue por perdón, pues los que le seguimos debemos entrar con la misma ley, con el mismo principio espiritual, porque de otra manera no estamos honrando lo que Él ya hizo. Y entonces realmente es como si fuéramos un no creyente, una persona que pretende entrar al reino, pretende tener los beneficios del reino, pero oye, si yo no estoy siguiendo el gobierno del reino, si yo no estoy siguiendo el ejemplo de mi Cristo amado, pues entonces no me voy a beneficiar de lo que Él ganó allí en la cruz del Calvario, que fuéramos perdonados de toda culpa. ¿Sí? La forma en que se llevaba a cabo este ritual de que hemos estado hablando, ¿verdad? En varios pasajes bíblicos en los talleres anteriores, pues la forma en que se llevaba a cabo el ritual de la ofrenda por la culpa es bien revelador de cómo opera el reino de Dios y su justicia para bendecir nuestras vidas. Mire, la ofrenda por la culpa se llevaba a cabo trayendo 2 machos cabríos el día de la expiación, ese día de la liberación, ¿verdad? Ya estaba apuntando de cómo era que se iba a llevar a cabo, estaba apuntando sobre la obra de Jesucristo más adelante. Y estos machos cabríos, ambos representan las 2 formas, diga 2 formas, en la que Dios está tratando con el pecado de los israelitas, en este caso, ¿verdad? El primer macho cabrío, ¿qué pasaba con él? Era sacrificado. ¿Qué pasó con Cristo? Fue sacrificado y estaba perdonando su pecado. Y el segundo era enviado al desierto. Estaba quitando la culpa. ¿Está viendo? Entonces, este mismo ritual tenía que repetirse cada año. Con Cristo, pues no hay que estar repitiendo esto. Ya Cristo lo hizo, ¿verdad? Gloria a Dios por Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor porque Él lo hizo ya. No tenemos que estar todo el tiempo. No. La muerte de Jesucristo reemplazó este sistema de una vez y para siempre. Vamos a ver fundamento bíblico rapidito. Levítico 16:3 nos muestra el pasaje bíblico que nos habla de que de un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Amén. ¿Sí?
Entonces, seguimos. Vamos a tratar de salir rapidito para los pasajes bíblicos, por lo menos que tengan allí el fundamento. Vamos a estar entonces analizando el conflicto. Analizando el conflicto del perdón, entonces podemos señalar que el problema básico, diga, hay un problema básico que confronta el ser humano. Y este problema básico se relaciona de alguna manera, directa o indirectamente, ¿verdad? De alguna manera nos confronta con la falta de perdón y con la culpa. Observamos en nuestros medios un gran número de personas oprimidas por el enemigo, porque a pesar de que han venido a los pies de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Todavía algunos se sienten culpables por algunos pecados pasados. No logran perdonarse, luchan con esa culpa, no se han perdonado a sí mismos y o no han podido perdonar a quienes los agredieron, a esos agresores que de una manera o de otra los ofendieron o los lastimaron. Y entonces es una lucha tenaz que tiene ese ser humano. Fueron ofendidos por algún ser humano, un padre, una madre, por alguien en particular, y como resultado terminan anulando en ellos los beneficios de la obra redentora de nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque se siguen culpando o siguen culpando y no perdonan. El gran reto que tenemos es educar el alma. Vas a tener que entrar en un entrenamiento. El salmista le decía, le hablaba al alma, alma mía, alma mía. Y esta es la versión de Daisy, ¿verdad? Alaba a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué te pasa, alma mía? Es que tú no estás entendiendo que Él perdonó todos tus pecados. Es que tú no estás entendiendo todos los beneficios. El salmista le hablaba al alma. Es que tú no entiendes que Él te perdonó, es que Él quebrantó toda iniquidad, es que Él quebrantó toda rebelión en ti. ¿Qué te pasa, alma mía? Nuestra alma tiene que ser educada, debe ser educada. Vamos a tener que educar a nuestra alma de cómo se extiende el perdón de Dios hacia nosotros, hacia los que nos lastimaron. Liberarnos de la culpa. Nuevamente, vemos entonces el principio tripartito, lo vemos aquí. 3 lazos, Dios, nuestros semejantes y yo. ¿Qué es lo que yo estoy hablando aquí? Es que debemos recibir el perdón de Dios. Yo tengo que perdonarme a mí misma, pero yo también tengo que extender el perdón a aquellos que están alrededor mío. Entonces volvemos y vemos un lazo de 3. Hay personas que se le hace fácil. Ay, sí, Señor, me perdonaste, pero yo no me perdono. Entonces uno mismo es el verdugo, no se perdona. Otras personas se les hace fácil perdonarse, pero perdonar a otros no. Pero el lazo es de 3. Tenemos que aprender a manejar la propia culpa y la propensión a culpar a otros. El dedo acusador, el dedo acusador, el dedo acusador. Eres tú el culpable, es que tú por culpa tuya es que yo estoy así. Y no asumimos nuestra responsabilidad de la amargura que se sembró allí. Porque yo puedo decidir no amargarme la vida por lo que otro me hizo. Tenemos que aprender a manejar esa propia culpa, la propensión a culpar a otros. No podemos continuar trasladando nuestra responsabilidad en última, en el asunto. El alma se entrona en una altivez, se entrona en un orgullo, se entrona en la pena propia, se entrona en el rechazo, se entrona en la rebeldía, pero no quiere asumir su responsabilidad en el asunto. Ella fue formada en un mundo, en un sistema, en una formación donde estaba en su naturaleza caída, donde no tenía conexión con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién fue la que la educó? El mundo. Defiéndete a como puedas. No lo perdones. Y el Espíritu de Dios te dice, pon la otra mejilla, doblégate, no seas altivo, sé como yo. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo? Si decidimos entonces entrar por la puerta,
por la puerta del tabernáculo, por la puerta que es Cristo. Para ser una mujer de Dios, un hombre de Dios, tenemos que dejar de estar buscando pretextos. Debemos dejar de estar buscando justificaciones para esconder nuestros pecados y afrontar nuestra responsabilidad. Cobardía, huyendo para no asumir nuestra responsabilidad. Si queremos sanar, tenemos que quebrantar toda actitud negativa que nos es pecado y proceden de la carne ofendida del mundo. Cuando nos hieren la carne, dice que debo defenderme y herir a los que lo han hecho, no perdonar, culparnos o culpar a otros de nuestro conflicto. Así actúa la carne cuando está herida. Tenemos que entrenar, volvemos otra vez el alma, para hacer del perdón un estilo de vida conforme a las leyes del reino. Mientras estemos en este mundo, te tengo noticia. Ayer te lastimó alguien, mañana te puede lastimar alguien, más adelante va a haber alguien que también te va a lastimar y vamos a tener que hacer del perdón un estilo de vida. La falta de perdón es como una serpiente venenosa, su mordedura hace que reaccionemos como picando a otro. Alguien me lastimó. Y como consecuencia reaccionamos con sentimientos de venganza la gran mayoría de las veces. Con coraje, reaccionamos con ira, reaccionamos con odio, reaccionamos con amargura, entre muchos otros sentimientos. Nos acostamos con la herida sin manejar el perdón, abriendo así una brecha para todo tipo de mal espiritual y emocional, mental, físico. Es por eso que muchas personas terminan con unos serios problemas mentales. Que la psicología te los te dice cuando realmente cuando vamos en el fondo del saco, personas que fueron heridas y no trabajaron su herida. Y que se resistieron a perdonar. Y como eso es un veneno que se queda por dentro, que va a envenenar tu sangre espiritual, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a envenenar también tus órganos físicos, tu mente, enfermedades físicas, emocionales, mentales. Y esto hay que ponerle un freno. Consecuencias, relaciones rotas, sentimientos heridos. Y a fin de cuentas perpetuamos ese mal a otros, haciendo nosotros mismos y hacia nosotros mismos. Y muchos sintiéndonos culpables y endeudados. Mal sobre mal, sobre mal, sobre mal. Al alimentar los rencores, darle alimento, darle comida, odios, corajes, desilusiones, entre otros males, permitiendo que la raíz de amargura siga creciendo, permanezca, estará dando a Satanás un asidero de pecado, el cual se engancha con furia. El enemigo huele la falta de perdón y se engancha. Se engancha y se adhiere allí, como una fiera, para herir, para dañar, para seguir haciendo estragos en el individuo. El enemigo intentará penetrar más y más hondo en el ser. Mientras más pasa el tiempo, más profundo va tomando dominio de la persona. Y puede llegar el momento que hasta se le cauterice el entendimiento, se le cauterice la mente, porque entran en más velos de oscuridad, velos de oscuridad. Y al fin y al cabo, la persona pensar que está bien y está más perdida que nada. Es peligroso esto. El enemigo va a intentar, ¿para qué? Para perpetuar nuestra relación, para dañar de esta relación, nuestra relación con Dios. Y también dañar nuestra relación con los demás. Tratará de entrar en la mente, sembrando confusión, estableciendo su reino de muerte. Son miles y miles los seres humanos que están siendo oprimidos, ¿sabe qué? Zarandeados, afligidos por el enemigo, por el diablo. ¡Ay, el Señor lo reprenda, no lo mencione! Pues ¿sabes qué? Hay que mencionarlo porque hay que desnudar sus mentiras. Hay que desnudarlo. Y si necesitamos liberación, necesitamos liberación.
Punto y se acabó. Es mejor honrar a Dios que honrar al diablo. Negando que no tengo nada. Negando, sí Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque en última se trata de vida eterna. En una ocasión cuando Dios estaba bregando conmigo yo en el altar. Y un día le digo, Señor, tengo vergüenza. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser libre o no quieres ser libre? Y yo dije, hazlo conmigo lo que tengas que hacer. Perdí la vergüenza. Ay, no. ¿Cómo es? El caché. El caché. Pero es mejor eso a que uno se pierda en el infierno estando en la iglesia. Y que al fin y al cabo te diga, ¿quién eres tú? Nunca te conocí, apártate de mí. Lo peor de todo es que muchas veces, ¿sabe qué? La persona no reconoce que la raíz de sus circunstancias terribles por lo que están pasando es la falta de perdón y la culpa. Es que yo no sé, todo me sale mal, camino aquí, camino allá, todo me sale mal. Dios no me bendice. Perdona. Entrenemos el alma para perdonar. El que no ha sanado será controlado por las emociones y sentimientos. Mientras las emociones rijan, miren esto qué interesante. Mientras las emociones rijan y gobiernen la vida de la persona, sencillamente, escuche, no ha conquistado la dimensión del reino celestial. Porque la dimensión del reino es una dimensión que es espiritual. No es almática, no es de emociones. Somos espíritus en cuerpos. Dimensión del espíritu es la dimensión del lugar santísimo. Y en la dimensión del lugar santísimo no podemos entrar con cargas a nivel emocional. Porque allí se entra en el espíritu, no con mi alma cargada de emociones. La gente busca la euforia de las emociones y piensan que eso es espiritual. Y estamos bien equivocados. Atados a la gente por falta de perdón y por culpa, no se puede continuar el camino hacia el lugar santísimo. Y te voy a decir una cosa, almáticamente, y puede ser que tú estés cargando con una persona o por bien o por mal. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué no? Porque lo amo tanto, porque yo, es porque mi hijo, porque mi hija, es porque tiene que estar. No, cuando llega la unción de Dios en nuestras vidas, no es para traer el diseño de emociones. No es para traer emociones, sino para traer orden y para traer gobierno. Cuando el orden y el gobierno de Dios entonces se establecen, es entonces que el diablo tiene que retroceder y soltar de la prisión a todo aquel que lo llevó allí a un cautiverio espiritual. Lo tiene que soltar. No se trata de una guerra espiritual de suéltalo, que salga. Que cuando la persona libremente, voluntariamente decide, entiende, ¿sabe qué? El enemigo tiene que soltar su presa. No puede porque ya el asidero se le quitó. Esto no es una lucha de poderes. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Esta es una guerra de la verdad contra la mentira. Si nos apropiamos de la verdad, las tinieblas huyen. Si nos apropiamos de la verdad, es luz. Y cuando hay luz, las tinieblas no soportan la luz. Atados en el alma no podemos entrar al lugar santísimo. En el reino de Dios las emociones no son tipos, no son tipos de autoridad. Por eso es que muchos no tienen autoridad del reino. ¿Por qué? Porque todavía están atados almáticamente. Emociones como el llanto, las lágrimas, perdonen, ¿verdad? Pero que nos ponemos así, el alma es una experta. Yo, pobrecita alma mía, yo, que me hirieron, que me dieron, que me hicieron. Esa era Daisy. Es que tú no me entiendes, Milton. Es que tú no sabes, mira, Señor, pero mira, Él no se inmuta y no llora yo estoy aquí que estoy derramado un balde y Él está como si nada. Llantos, lágrimas, coraje, ira, resentimiento, sentimientos de rechazo, de abandono, culpa, etcétera, etcétera. No son de la esfera espiritual, son de la esfera emocional, son del mundo, de la tierra terrenal, animal,
diabólica. Santiago 3, vamos a leer versos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Habrá entre alguien vosotros? sabio y entendido aquí? Ujú. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿Cómo? amargos, Si hay celo celos amargos y contención y contención, en vuestro corazón, guerra, resistencia, ajá, no os jactéis, ajá, ni mintáis No mientan. contra la verdad, mentira contra la, verdad. ajá, Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. terrenal diabólica, verso 16. Porque donde hay celos y contención, ¿Qué hay? allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo? Perturbación Ajá. y toda obra perversa. Ajá. Lo dice, no lo dice Daisy. ¿Quién lo dice? La Biblia. Ajá. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es esa sabiduría? Pura. Pura, Después pacífica. pacífica. Esa sabiduría es del cielo. Es así. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, asumir la autoridad en el reino, entender que algo grande viene. Algo grande viene y Dios está preparando la iglesia. Prepárate para ver la gloria que viene. Y para eso tenemos que estar sumergidos en el Espíritu, porque ¿sabes qué? Puede descender la gloria y tú ni darte cuenta. Mientras las emociones y sentimientos le controlen, no se ha establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Hasta que no se resuelva el conflicto, concediendo el perdón, allí en ese altar de bronce, eso es lo que nos está dirigiendo. Nadie podrá continuar su camino hacia el lugar santísimo. Pretenderá entrar, pero no podrá. La puerta está abierta, sí, pero no vas a experimentar esa gloria que se experimenta en el lugar santísimo. No nos engañemos. No se podrá entrar en ese lugar. En otras palabras, en la plenitud del reino. Vamos a tener que resolver nuestros conflictos de odio, de resentimiento, de amargura, de rencores. La culpa hay que resolverla en el atrio, hay que resolverla en ese altar de bronce. El tabernáculo nos los muestra claramente. En el tabernáculo no se nos dice que en el lugar santísimo usted va a resolver esos issues. Allí usted entra cuando ya está tu conciencia limpia. Perdonar es establecer el orden, el gobierno del reino. Cada uno de los lugares establecidos en el tabernáculo, sepa usted que son tipo y sombra. ¿De qué? Son tipo y sombra, vamos a decir, de dimensiones espirituales o de niveles de conquista dentro del reino. Como cuando vamos en lo natural a la escuela, que vamos a primer grado, a segundo grado, a tercer grado y vamos madurando y vamos creciendo. Ya entramos por la puerta. Cristo nos dijo, ok, ¿tú quieres entrar? Sí, yo quiero que Jesús sea mi Señor. Pues entra. Aquí vas a entrar a pasar por un proceso para que llegues donde papá. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, se establece orden, se establece disciplina. Las emociones no pueden reinar en un individuo que quiere conquistar un nivel mayor de unción y de poder dentro del reino. Tomar la decisión de perdonar es un acto de voluntad que bajo ninguna circunstancia puede estar atado a las emociones. No se prospera si no se conquistan los apetitos de la carne, los apetitos del alma que están gritando, que están allí en una guerra con lo que es del espíritu. Si no se tiene disciplina en estas áreas, la persona terminará, ¿sabe qué? Tarde que temprano,
a lo largo del camino, lo vemos que salen por la puerta, se van, abandonan el reino, o siendo creyentes sin autoridad y sin poder del reino, sentados allí. El reino es de orden sistemático. Eso es lo que vemos dentro del tabernáculo, en el atrio, en el altar de bronce. Debemos resolver el conflicto de la falta de perdón y de la culpa para que cuando entremos en el lugar santo, el alma pueda recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que en ese lugar santo, allí está el candelero, allí están los panes, allí está el altar de la oración. Que cuando nosotros entremos en ese lugar, tengamos esa unción, ese candelero tipo del Espíritu Santo, llenos de esa luz. Allí alumbra solamente esa luz. Que cojamos el pan, tipología de la palabra, la leemos y no la dañamos, no la torcemos, sino que recibimos la revelación porque nos está iluminando el Espíritu Santo de Dios. Y cuando te pares al lado de ese altar de la oración, cuando tú hagas tus oraciones, enseguida penetran en el lugar santísimo y el Señor responde la oración. No hay nada que interfiera con la oración que tú hagas y te conectas con el Padre en ese lugar santísimo. Y allí solamente te alumbra la luz del Padre Celestial. El altar de bronce, allí debemos humillar el corazón. Si lo hacemos, no hay sistema demoníaco que prevalezca ante un corazón que se humilla y responde al perdón y se libra de toda culpa. Todo el ser humano que sea dominado, que sea controlado por sus emociones, ¿sabe qué? Permanecerá en cautiverio. Pero yo estoy en Cristo. Pero si no te alineas al orden y gobierno, hay un asidero de pecado y Satanás tiene legalidad. ¿Por qué? Porque yo no me estoy alineando al sistema del reino. La falta de perdón es una trampa, es una carnada del enemigo. ¿Para qué? Para que la persona se amargue, para que pierda su bendición. No permitamos ese engaño, iglesia. Pues la falta de perdón, ¿sabe lo que hace? Que desata los juicios de Dios. Mencionamos en el taller anterior que el altar es un lugar de misericordia. ¿Para quién? Para el obediente. Pero para el desobediente, ¿en qué se convierte ese altar? Se convierte ese altar en un lugar donde los juicios de Dios se desatan, se estarán desatando. Para entender el principio espiritual, vamos a ver por un momento la palabra culpabilidad, lo que significa culpabilidad. Y la culpabilidad, esta palabra culpabilidad en griego es upodikos. ¿Y sabe lo que significa? Uno que está bajo juicio y sufriendo las consecuencias o el castigo por la mala acción. Entonces la culpabilidad es un sentir de estar en mala relación con Dios. La culpabilidad es un sentir de estar en una mala relación con Dios. La culpa es un sentimiento por el pecado, una maldad, una conducta incorrecta. Es algo que te atormenta. Es una debilidad humana causada por el mismo pecado. Cuando se violan los estatutos divinos, gente, surge esa conciencia de pecado. Si no la escuchamos, terminamos violando la conciencia. El Espíritu Santo de Dios habla a nuestra conciencia, y muchas veces nosotros, lero, no queremos escuchar nuestra conciencia, esa conciencia que el Espíritu Santo de Dios nos está trayendo. La culpabilidad produce ansiedad, produce depresión, produce trastornos mentales de todo tipo, entendámoslo, causando toda una gama de desintegración del ser y autodestrucción si no la trabajamos. Todo esto está asociado con el temor al castigo, con las malas acciones. Negamos los sentimientos, los negamos y nos peleamos negando que esos sentimientos están ahí. Y los sentimientos hablando a gritos, los ve todo el mundo menos la persona. Negando los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización, tratamos de esconderlo o transferirlo del consciente al subconsciente. Eso no está ahí, vamos a meterlo en el fondo del saco. Total, a la larga y a la postre, ¿qué se termina? Con ansiedad, con ataques de pánico, con enfermedades de todo tipo. Enfermedades que surgen porque el individuo tiene la mente dividida. ¿Recuerdan el estudio que dimos de la mente dividida? Los que estuvieron. Rechaza la verdad, ya sea por temor o por rebeldía. De eso se va a aprovechar el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo? Acusando. Así nos dice Apocalipsis 12, 10 del 10 al 11.
Dice que el diablo, ¿qué hace? Acusando de día, de noche. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero allí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le damos un aplauso al Señor, porque por medio de esa sangre del Cordero nosotros vencemos todas estas altimañas del diablo. Él es la verdad. Alineémonos con la verdad. Si decimos que somos hijos de Dios, si hemos entrado, vamos a doblegar el alma y a decirle, oye, ríndete ya. Ríndete ya. Satanás habla a la mente, produciendo esos estados de ánimo, de condenación. Pero ¿sabes qué? Pero nosotros le hemos vencido por causa del Cordero. Miren, esta es una herramienta satánica para volvernos improductivos. Satanás utiliza la condenación. Esa condenación en la mente del ser humano. ¿Te crees que Dios te ha perdonado? ¿Cómo es que tú vas a perdonar? ¿Cómo es que tú vas a hacer eso? ¿Para qué? Para que no seamos productivos para el reino. Esto es una reacción anormal. Y sabe que muchas de estas reacciones vienen de un ambiente familiar, de un ambiente, factor ambiente, desde que estábamos en nuestras casas. Una reacción enfermiza de culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros fuimos criados en un ambiente donde culpable, lo hiciste mal, qué feo, qué mal te quedó, es que este muchacho. ¿Y qué nos enseñaron? Culpable. Y eso se queda grabado y no distinguimos eso. No nos damos cuenta que fuimos condicionados, nos trabajaron desde que éramos muy pequeños. Y Satanás utiliza todas esas. Por eso es que tenemos que reinterpretar los eventos. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿Cómo fue que yo viví? Cuando me caía me decían, levántate muchacho que vas a salir adelante. Torpe, mira cómo te... Ay, pobrecito, culpable. Reinterpretar, comprender todas estas críticas, todo lo que nos hablaron, todo lo que nos enseñaron, todo lo que vivimos. Tenemos que hacer un recuento. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? A veces no llenamos las expectativas del adulto, de ese padre, de esa madre o de ese núcleo familiar donde me estaba criando. No llenamos las expectativas de lo que ellos consideraban que era lo correcto. ¿Y qué terminaron? Nos arrastraron a nosotros. Con unos ideales, no llenaste mis expectativas, no hiciste las cosas, te comparan con el otro, lacerando el ser, haciéndole sentir culpable. Un diseño diabólico. La falta de perdón, ¿sabe qué? Arruina la vida de todo creyente en el área espiritual, emocional, mental y física, y por eso tenemos que escapar de esto. Mateo 18, 23 al 35 nos refiere a una parábola muy interesante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué quiso hacer qué? Cuentas. Nos van a llamar a cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno le debía 10,000 talentos. Uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. ¿Quiénes se afectaron? La familia. La familia. Y no solo la familia. ¿Quién más? Todo lo que tenían. Los bienes materiales. Síguelo. Para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto siempre nos los hablan y nos dicen uno que fue perdonado que después no quiso perdonar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Van a haber testigos. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Misericordia, ¿quieres misericordia? Hay que Entonces, tener misericordia. entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿A quién? A los verdugos. Diga verdugos. Verdugos. Ujú. Hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola, ¿qué habla? Habla de unos verdugos. ¿Verdad que sí? Habla de unos verdugos. Basanites, uno que consigue información mediante aplicación, mediante tormento. Son espíritus atormentadores, uno que tortura. Una de las torturas que los verdugos en la época medieval aplicaban a sus víctimas era propinarle golpes violentos, machacándole los huesos, las articulaciones, entre muchas cosas. Torturas. Según la parábola, Jesús es el que está hablando esto. Jesús es el que está hablando. Mi reino es como esto. Esto es una parábola que compara a cómo opera mi reino. Y le está diciendo, oye, nos revela aquí, lo que Jesús nos está revelando es que la falta de perdón le da derecho legal a Satanás a afligir, a torturar, a oprimir a la persona, se afecta a la familia, se afecta a todo lo que tenemos. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay allí? Orgullo, altivez, la violencia prevalecen, lo vimos. Si no perdonamos, no podemos ser liberados ni sanados, puesto que no estamos honrando a Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz. Diseño divino. ¿Sabe cuál es el diseño divino? El Señor nos da convicción de pecado. Nos dice, cuando Él venga va a convencer el mundo. Juan 16:6. Va a convencer el mundo de pecado. Convicción viene, tiene que venir esa convicción. ¿Y sabe qué? Y la persona ejercer voluntad.